Un mecánico negro transformó un motor en 30 minutos y exponió el increíble desdén de un CEO. El taller de Manuel, pequeño y humilde, en el barrio hispano de Los Ángeles, vibraba con la calidez del sol matutino. Su aroma a aceite y herramientas traía recuerdos de su padre, quien siempre repetía que la dignidad se forja con trabajo honesto. Sin embargo, este mundo, donde su talento brillaba, también escondía la sombra del desprecio. Una mañana tranquila se rompió con el rugido de un lujoso automóvil que se detenía abruptamente frente al taller. El CEO de una gran empresa automotriz, un tipo alto y arrogante, bajó del coche como un rey que pisa un reino ajeno, y su desprecio lo hizo sentir como un niño. Manuel sintió la tensión en su pecho, el sudor comenzó a acumularse en su frente. ¿Por qué siempre debía demostrar su valía ante aquellos que estaban ciegos por su propia arrogancia? El CEO entró al taller, sin mirar a su alrededor, sin percibir la vitalidad de los compañeros de Manuel, familiares y amigos que siempre lo apoyaban. «Repara esto inmediatamente», ordenó, despectivo, señalando el motor como si fuera un juguete roto. Manuel sintió la mirada de todos, el peso del juicio, el desdén manifestado no solo por la arrogancia del hombre, sino por la constante lucha que enfrentaba. «No soy solo un mecánico», pensó con rabia. Su mente corría. ¿Qué haría si no lograba reparar el motor? ¿Y si su padre estuviera allí, observándolo, sintiendo la vergüenza? Era una presión que casi lo asfixiaba. Su respiración se hacía irregular. «Manuel, tú puedes», murmuró uno de sus amigos, una chispa de aliento en medio de la tormenta. Empezó a trabajar en el motor, cada movimiento era una lucha íntima, una danza entre su talento y la expectativa de ser menos. Si fallaba, no solo sería un fracaso personal, sino una confirmación de lo que los demás esperaban de él. Sin embargo, en ese momento de deslumbrante tensión, algo cambió dentro de él, cada giro de su destornillador se convertía en un acto de resistencia, cada herramienta que tocaba era un símbolo de su derecho a ser respetado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El motor comenzó a cobrar vida, un rayo de esperanza que resonaba en el taller, el rugido era música para sus oídos. En ese instante, la mirada despectiva del CEO, terriblemente asombrada, se encontró con los ojos de Manuel. La transformación era palpable, no solo del motor, sino del ambiente. Sin embargo, el CEO, que antes había movido la cabeza con desdén, ahora parecía atormentado. ¿Cómo este hombre, que según sus prejuicios no debería estar aquí, ha logrado esto? Se preguntó, pero su orgullo no le permitiría admitirlo. Manuel lo miró con determinación. «No soy lo que crees», resuena en su mente, una verdad que quería gritar. La atmósfera se tornó pesada, la presión aumentó. La pregunta quedó flotando, ¿sería suficiente esta victoria momentánea? La tensión volvió a subir. Cada segundo que pasaba, su corazón latía más rápido, el miedo a la reacción del CEO a su merma despectiva seguía allí, y la angustia era casi palpable. ¿Qué pasaría si todo su esfuerzo significara nada ante la mirada de ese hombre? Los minutos se estiraban como un chicle desgastado. La dignidad de Manuel estaba en juego y su valor como mecánico se desbordaba en cada pulgada del taller. La batalla por el respeto había comenzado, pero el final aún estaba lejos, dejándolo a él y a todos los presentes en expectativa. ¿Qué resultado emergería de este contrapunto entre un mecánico negro y un CEO que lo subestimaba? La incógnita era electrizante. El rugido del motor resonó en el taller, una melodía de triunfo que contrarrestaba el silencio tenso que había sometido a todos. Manuel, aún con el destornillador en la mano, sintió que sus nervios empezaban a calmarse, pero el eco de la mirada del CEO lo seguía presionando. Había logrado lo que parecía imposible,
pero aquel triunfo no lo llenaba del todo, un deseo más profundo anidaba en su corazón. Durante las siguientes semanas, Manuel se dedicó al trabajo como siempre, pero la experiencia con el CEO reverberaba en su mente. La sensación de haber ganado una pequeña batalla le ofrecía apoyo, y cada vez que se sentía dudoso, recordaba el momento en que el motor cobró vida. Sin embargo, la lucha interna continuaba. ¿Era suficiente haber impresionado a un hombre arrogante? Algo dentro de él clamaba por más, por una validación que no viniera de los prejuicios ajenos, sino de una auténtica transformación personal. Comenzó a asumir más retos en su taller. Se inscribió en cursos sobre tecnología automotriz, buscando no solo mejorar sus habilidades técnicas, sino también entender el trasfondo de su pasión. Cada lección se convirtió en una aventura, cada nuevo contenido, una herramienta en su búsqueda de autoconocimiento. La chispita de su talento se encendía de nuevo, y el miedo de ser menos se diluía con cada nuevo aprendizaje. La tarde de un miércoles, mientras revisaba un manual de trenes de transmisión modernos, recibió un mensaje inesperado. Era un correo del CEO, solicitando una reunión. El corazón de Manuel se detuvo. Sus manos temblaron al leer la invitación. Era una oportunidad de dialogar, de mostrar quién era más allá del mecánico al que él había subestimado. Sin embargo, también era un riesgo concreto, podía volver a ser objeto de desdén. Tomó una decisión audaz, se prepararía. Reuniría todos sus conocimientos, y si iba a sentarse frente al CEO, no dejaría nada al azar. Se sumergió en estudios y practicó cómo presentar sus ideas. Vio cada error como una oportunidad de crecimiento, cada dificultad una oportunidad para ser audaz. El aprendizaje se convirtió en una ruta de empoderamiento, incluso su forma de hablar empezó a cambiar. Se dio cuenta de que no tenía que ajustarse a un molde, podía ser auténtico y aún así sobresalir. El día de la reunión llegó, y Manuel se sintió vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Las manos sudorosas eran un recordatorio de la presión, pero también de lo que podía alcanzar si se permitía brillar. Al llegar a la oficina del CEO, el entorno pulcro y ostentoso le resultó familiar y ajeno, era un recordatorio de las diferencias que lo separaban de aquellos que solían mirarlo con desprecio. Mientras se sentaban, las palabras del CEO, cargadas de arrogancia, comenzaron a fluir. Pero en lugar de sentirse intimidado, Manuel utilizó aquella energía. Habló con fervor sobre innovación en los métodos de trabajo, enfatizando cómo su enfoque en la técnica podía redefinir lo que significaba ser mecánico en la industria. La pasión en su voz sorprendió al CEO, abriendo una puerta que nunca creyó posible. A medida que la conversación avanzaba, Manuel sintió un cambio en el aire, el desprecio que una vez sintió como una sombra se transformaba en un desafío que decidía afrontar. Estaba en un cruce de caminos, mostrar vulnerabilidad y sinceridad o adoptar una fachada de miedo. No obstante, en este nuevo capítulo personal, Manuel eligió la autenticidad. Cuando el encuentro concluyó, un nuevo sentimiento lo invadió. Ya no dependía de la validación ajena, había comenzado a escribir su propia narrativa. Al salir de la oficina, el peso del pasado fue reemplazado por una liviandad renovadora. La historia apenas comenzaba. Sin embargo, en el horizonte de esta transformación, se alzaba un reto aún más grande. El CEO había dejado caer un sutil comentario sobre un proyecto en el que necesitaban a alguien con el talento de Manuel. La propuesta asomaba como un nuevo desafío, pero ¿podría alguien como él realmente ser parte de un mundo que parecía cerrado? La incertidumbre lo acompañaría, y eso, quizás, lo llevaría a un nuevo enfrentamiento que pondría a prueba todo lo que había descubierto sobre sí mismo. La mañana siguiente, el sol entró por la ventana de su taller, iluminando las herramientas que colgaban en las paredes. A menudo, esa luz representaba un nuevo día lleno de posibilidades, pero hoy, la ansiedad del desafío lo envolvía. La propuesta del CEO seguía girando en su mente como un engranaje oxidado que necesitaba ser lubricado. ¿Qué significaba realmente estar involucrado en un proyecto de tal magnitud? Manuel se sentó a reflexionar. Comenzó a preguntarse cuál sería su rol en ese proyecto. Las voces de duda comenzaron a susurrarle que, por muy bien que hubiera comunicado sus ideas, el mundo empresarial podía ser implacable.
Podía ser solo un mecánico, un hombre que sabía cómo arreglar motores, pero que no pertenecía a ese reino de decisiones estratégicas. El eco de la mirada despectiva del CEO resurgió en su mente, tal vez eso era lo que realmente pensaba de él. La noche anterior, Manuel había tomado una resolución. Decidió que no se dejaría vencer por el temor ni por prejuicios ajenos. En lugar de eso, se sentaría a planear cómo podría sobresalir en este nuevo reto. La idea de un proyecto le ofreció la oportunidad de combinar su pasión por los automóviles con los conocimientos que había adquirido recientemente. Así, dedicaría las siguientes semanas a investigar sobre el proyecto en cuestión, involucrándose de lleno en cada aspecto que pudiera. A medida que se sumergía en el trabajo, identificó un par de áreas donde podría aportar valor genuino, la sostenibilidad y la innovación en procesos. Estaba convencido de que su perspectiva podía ofrecer alternativas que la empresa podría no estar considerando, y esa convicción se tornó en su motor interno. La idea de ser un agente de cambio iluminó su mente mientras acomodaba los diversos componentes en su banco de trabajo. Empezó a elaborar una presentación que resumía sus ideas. Estudió casos de éxito y fracasos en el sector, descubriendo patrones, errores que no quería repetir. Las noches se convirtieron en largas sesiones de estudio y práctica, en las que cada diapositiva refinada se volvía un ladrillo que edificaba su confianza. Las primeras palabras titubeantes que había aprendido a pronunciar lentamente se convirtieron en frases asertivas. Sin embargo, marcar la diferencia no solo era cuestión de habilidades técnicas, sabía que la comunicación sería crucial. Comprendía que debía transmitir su narrativa de manera clara y convincente. Así, comenzó a practicar frente a un espejo, reflejando no solo su imagen, sino su nueva identidad. Con cada intento, su respiración se volvía más constante y su voz más fuerte. Sus miedos, que inicialmente actuaban como cadenas, empezaron a transformarse en impulso hacia adelante. Al llegar al día de la presentación, se encontró con el tradicional nudo en el estómago, pero ya no era el mismo Manuel que había sido semanas atrás. No se trataba de cumplir con la expectativa del CEO, era su visión lo que estaba a punto de exponer. La decisión de ser no solo un mecánico, sino un profesional con una perspectiva valiosa en el ambiente competitivo del automovilismo, lo llenaba de determinación. Cuando finalmente se asentó frente al grupo directivo, las mesas eran un mar de miradas inquisitivas. El CEO lo observaba con esa mezcla de desdén y expectativa que le resultaba familiar. Pero esta vez, Manuel sentía que había una claridad en su mente, un propósito que iba más allá de las opiniones ajenas. Con cada palabra que pronunciaba, comenzó a tejer su lugar en el panorama de la propuesta, desafiando las limitaciones que antes lo habían restringido. A medida que se acercaba al cierre de su exposición, una pregunta lo abrumó: ¿estaba realmente listo para ser parte de aquello? La incertidumbre de ese nuevo camino se mantenía, aunque ya no era un obstáculo, sino un aliado que alimentaba su determinación. Mientras los directivos debatían su propuesta, Manuel se dio cuenta de que estaba en la cúspide de un salto cualitativo, un umbral del que no podía retroceder. Y aunque la validación ajena seguía asomándose como un eco del pasado, ahora sabía que su verdadero valor llevaba su propio nombre. Pero justo cuando pensaba que el ruido del motor de su vida empezaba a alcanzar su máximo esplendor, un miembro del equipo hizo una pregunta que sembró la duda en su corazón. ¿Acaso realmente estaba preparado para manejar la presión de lo que se avecinaba? Manuel salió de la sala de conferencias con una mezcla de alivio y nerviosismo. Su propuesta había sido bien recibida, pero el peso de la pregunta dejada en el aire por uno de los directores resonaba en su mente. ¿Realmente estaba preparado para manejar la presión que se avecinaba? En su taller, el murmullo del motor del coche que reparaba se convirtió en un latido constante, un recordatorio de su entorno familiar. Se apresuró a trabajar, pero las herramientas parecían más pesadas esa tarde. Era como si el taller, su santuario, ahora estuviera lleno de sombras que amenazaban con cubrir su confianza recién adquirida. La visión del proyecto ya no se sentía como una oportunidad iluminadora, sino como una montaña impenetrable que debía escalar. Manuel decidió que no podía dejarse llevar por la duda. Se sentó con un cuaderno y comenzó a anotar los aspectos que le inquietaban. La presión.
La responsabilidad de implementar su propuesta en un entorno que podría ser, a la vez, transformador y devastador. Dividió su hoja en 2 columnas, miedos y soluciones. A medida que llenaba la lista, vio que gran parte de sus inquietudes podía abordarse con preparación y autoconocimiento. Estaba claro que podía tener la oportunidad de marcar un hito significativo en la empresa, pero eso también significaba enfrentar su imposteria. En su mente, sus capacidades parecían aún limitadas por la etiqueta de mecánico. Luchó contra esa imagen, visualizando su nueva identidad, un profesional capaz de diseñar procesos innovadores que no solo mejoraran la sostenibilidad, sino que también mostraran cómo los motores podían transformarse en aliados del medio ambiente. La semana siguiente, dedicó cada momento libre a investigar más a fondo sobre sostenibilidad en la industria automotriz. Se inscribió en un curso online sobre innovación tecnológica, lo que le permitía no solo adquirir conocimientos, sino también construir una red de contactos con otros profesionales del sector. Se vio rodeado de personas que compartían su misma pasión, y poco a poco, el miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por el entusiasmo de ser parte de una comunidad de cambio. Manuel se dio cuenta de que había una fortaleza en el aprendizaje compartido. Cada conversación, cada intercambio de ideas le ofrecía una nueva perspectiva y una vía para desafiar su propio pensamiento. En esos espacios, su visión comenzó a redefinirse, ya no se trataba solo de él, sino de cómo podía influir en el futuro colectivo. Aquello le dio un nuevo sentido de propósito. Finalmente llegó el día en que debía presentar sus ideas al CEO nuevamente, esta vez ante un grupo más amplio y diverso. Manuel se sintió abrumado por la magnitud de lo que estaba por vivir. Pero esta vez, había conferencias previas, debates y discusiones que lo habían preparado. Al entrar al recinto, la presión era palpable, como una red tensa, pero su determinación se mantenía firme. Con cada diapositiva que mostraba, notó cómo su cuerpo respondía mejor. Sus gestos eran más seguros, su voz resonaba con una firmeza renovada. Se dio cuenta de que, al hablar de sostenibilidad e innovación, no solo transmitía datos, estaba compartiendo una visión de un futuro en el que su trabajo en el taller podía llevar a la empresa a un nuevo horizonte. Al llegar a la conclusión de su presentación, un murmullo de aprobación recorrió la sala. Pero el CEO, aún distante, tenía una mirada que lo cuestionaba. Había efectivos sistemas en juego, y aunque se sintió respaldado, sabía que la verdadera batalla estaba por venir. Fue entonces cuando el CEO, con un rostro inexpresivo, planteó una nueva pregunta que hizo eco en su mente: ¿cómo superarías la resistencia del resto del equipo ante un cambio tan radical? Con la respiración entrecortada, Manuel se dio cuenta de que el verdadero desafío aún fraguaba en la distancia. Había llegado el momento de reafirmar no solo su visión, sino su capacidad para inspirar a otros, enfrentar la resistencia y demostrar que su papel iba más allá de lo que se había imaginado. ¿Podría realmente ser el catalizador del cambio en un entorno tan introvertido y arraigado en viejas prácticas? El eco de la pregunta del CEO resonó en la mente de Manuel mientras abandonaba la sala aquel día. Era un recordatorio de que su viaje apenas comenzaba. La idea de la resistencia del equipo lo persiguió durante días. ¿Qué pasaría si no podía convencer a sus colegas de adoptar su visión? La imagen del taller desbordante de desconfianza y apatía apareció en su mente, y con cada paso se sentía más ansioso. Decidido a no dejar que el miedo lo dominara, Manuel empezó a buscar estrategias sobre liderazgo y gestión del cambio. Se sumergió en libros, podcasts y artículos, absorbiendo cada consejo que podía encontrar sobre cómo motivar a un equipo tradicionalista para hacerse parte de una revolución sustentable. Aprendió sobre la importancia de construir relaciones, de escuchar antes de hablar y de cómo presentar un cambio como una oportunidad en lugar de una amenaza. Uno de los aspectos más desafiantes de su aprendizaje fue aceptar que no podía controlar la manera en que los demás responderían a su propuesta. Reflexionó sobre su propio paso de mecánico a innovador y cómo había sido un proceso positivo, pero para sus colegas, tal transformación representaría un desasosiego. Se sentó a pensar en sus compañeros, en aquellos con quienes había compartido risas y frustraciones en el taller. Podía ver sus ojos escépticos y oír sus dudas. Cada uno de ellos tenía una historia, y él decidió que su misión sería conectar con esas historias.
Un día, organizó una reunión informal en el taller. A partir de una pequeña charla entre el café y los motores, Manuel se armó de valor para hablar sobre su visión. En lugar de presentar su propuesta con todas sus implicaciones técnicas, optó por iniciar una conversación. Preguntó a sus compañeros sobre sus experiencias en la empresa, lo que les preocupaba y cómo imaginaban el futuro de su trabajo. Aquel planteamiento inesperado facilitó un diálogo honesto y enriquecedor. A medida que las conversaciones se sucedían, Manuel comenzó a relacionar sus sueños de sostenibilidad con las preocupaciones que sus colegas expresaban. No solo era un cambio en los motores, era un cambio en cómo se podría enfocar cada tarea diaria en el taller, cómo podrían ser parte de algo más grande. La resistencia, poco a poco, se convirtió en curiosidad. A través de esa conexión, Manuel se dio cuenta de que la verdadera transformación no era solo sobre tecnología, sino sobre personas. Inspirándose en sus relatos, se propuso definir un plan que contemplara sus inquietudes, integrando la experiencia de su equipo en su visión. Así, la propuesta pasó de ser únicamente suya a ser un esfuerzo colaborativo. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la presentación ante el CEO y otros ejecutivos, un nuevo nivel de ansiedad se apoderó de Manuel. Aunque había logrado vincularse con su equipo, la pregunta de cómo su visión sería recibida en un ámbito más amplio aún quedaba sin respuesta. La sombra de la duda volvió a caer sobre él, llenando su mente de inquietudes. ¿Aguantarían los demás lo que él había cultivado en ese pequeño espacio de confianza? La noche anterior, mientras repasaba las notas para la presentación, una idea surgió en su mente. Decidió que, si quería ser el catalizador del cambio, tendría que llevar a su equipo consigo en la presentación. No solo debería ser su propuesta, sino también la voz de aquellos que habían creído en ella. Con un nuevo plan en mente, Manuel se vio ante la necesidad de buscar apoyo. Necesitaba que su equipo estuviera presente, que escucharan y participaran en la discusión que estaba por venir. Pero, ¿lograría convocarlos a tiempo y convencerlos de participar en algo tan arriesgado? La presión se intensificaba y la pregunta de si podía reunir a su equipo se convirtió en un desafío tan grande como el cambio que deseaba impulsar. El tiempo corría y la incertidumbre continuaba. Manuel despertó esa mañana con el estómago revuelto y una sensación de urgencia que lo empujaba a la acción. Se enfrentaba no solo a la presentación del día, sino a algo más complicado, la posibilidad de unir a su equipo en un esfuerzo común. Mientras se preparaba, repasó sus notas, pero en su mente resonaba una pregunta inquietante: ¿sería capaz de comunicar la relevancia de su proyecto sin desvanecer el espíritu que había logrado cultivar en el taller? Salió de casa decidido, pero a medida que se acercaba al taller, cada vez más dudas afloraban. Cuando llegó, vio a sus compañeros distribuidos por el espacio, cada uno sumido en sus tareas cotidianas. Era como si la energía positiva que había experimentado en las reuniones informales se hubiera disuelto en la rutina de la labor diaria. Ahí estaba la resistencia frente a sus ojos. ¿Cómo romper esa inercia? Sin embargo, en lugar de sucumbir al pánico, Manuel optó por el enfoque que había practicado: primero escuchar. Se acercó a Carlos, un mecánico veterano conocido por su resistencia al cambio. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué piensas de la reunión de hoy?, preguntó con un tono casual. La expresión de Carlos evidenció dudas, pero también curiosidad. La conversación fluyó. Con cada palabra, Manuel no solo escuchaba, sino que también integraba las inquietudes de sus colegas. Carlos mencionó su temor a perder el empleo: he trabajado aquí toda mi vida, Manuel, y si esto fracasa, ¿qué pasará con nosotros? La respuesta lo golpeó. Lo que él había visto como una oportunidad, otros lo sentían como una amenaza. Manuel decidió usar esa vulnerabilidad a su favor. Tras recibir comentarios de varios compañeros, planteó una reunión de preparación para el equipo, en la que pudieran compartir sus inquietudes y consolidar su presentación. Aprovecharía esa ocasión para empoderar sus voces. Sin embargo, ¿harían todos el esfuerzo de asistir y participar? Algunas horas antes de la reunión, Manuel sentía la presión comenzar a acumularse nuevamente. Se sentó solo en su despacho, reflexionando sobre su papel como líder. No solo era responsable de un proyecto, sino también del bienestar emocional y profesional de sus compañeros.
Preguntarse cómo enfrentar a su jefe y a los ejecutivos era solo una parte de ese desafío mayor. El dilema de ser un líder resonó en su interior. Sentía que su responsabilidad no solo era presentar un cambio, sino también asegurarse de que su equipo entendiera que eran parte esencial de esa transformación. La reunión se acercaba y, mientras salía de su despacho, encontró a varios mecánicos en la sala de descansos. Se armó de valentía y decidió hablarles. Chicos, necesito su apoyo. Esta presentación no es solo mía. Es nuestra oportunidad de mostrar que juntos podemos transformar el taller. Quiero que se sientan parte de esto. ¿Me acompañarán? Algunas miradas escépticas se cruzaron, pero poco a poco, comenzaron a asentir. La emoción contenida fue palpable. Sin embargo, Manuel aún no podía sacudir la incertidumbre completamente. ¿Existiría un verdadero apoyo detrás de esos gestos? Y si no lograba conseguir el compromiso de su equipo, ¿qué pasaría en la presentación? Con cada minuto que pasaba, el tiempo se volvía una potente arma. El reloj marcaba la hora de la reunión y el corazón de Manuel latía con fuerza. Se apartó un momento a un rincón para respirar y centrar sus pensamientos. La decisión de mover ese cambio adelante dependía de la unión en el taller. Sabía que el verdadero desafío estaba por comenzar, pero aún permanecía la pregunta incesante: ¿podría confiar en sus compañeros? ¿Podrían ellos convertir la aprehensión en acción? Mientras se dirigía a la sala de juntas, se dio cuenta de que el verdadero crecimiento personal no solo vendría del éxito profesional, sino de cómo enfrentaría y transformaría esos momentos de duda. El futuro se presentaba incierto, y Manuel sabía que estaba a punto de witness un cambio trascendental. Pero, ¿sería este el comienzo que había soñado? Manuel cruzó el umbral de la sala de juntas con pasos firmes, aunque la tensión pulsaba en su interior. La sala, iluminada por luces fluorescentes, parecía un escenario de juicio. Él, el protagonista, debía demostrar que tenía la capacidad de conmover y unir a sus compañeros. Cada rostro conocido, cada mirada a medio camino entre la duda y la expectativa, le recordaba que no estaba solo en esto, pero la carga de liderar pesaba más que las miradas. Se sentó en la mesa, consciente de que el tiempo avanzaba rápidamente. Miró alrededor y notó las sillas vacías. La preocupación se instaló en su pecho, recordándole las palabras de Carlos sobre la amenaza del cambio. El eco de su voz retumbó en su mente: ¿qué pasará con nosotros? Esa inquietud era un monstruo que podía destruir el trabajo que estaban a punto de presentar. Con un profundo respiro, comenzó la reunión. Gracias a todos por venir. Sé que hay nervios, y eso es normal. Pero hoy vamos a hablar no solo del proyecto, sino de nuestra capacidad para enfrentar la incertidumbre juntos. Su voz se mantuvo firme, pero su mente batallaba por encontrar un equilibrio entre el deseo de avanzar y la necesidad de empatizar. A medida que presentaba los puntos clave de su proyecto, las preguntas surgieron. ¿Y si no funciona? Cuestionó Pedro, otro mecánico, su mirada intensa reflejando el mismo miedo que había escuchado antes. Cada objeción lo retaba a revaluar su enfoque. Manuel recordó el poder de la escucha. En lugar de contestar directamente, se tomó un momento. Entiendo tus preocupaciones, Pedro. ¿Qué te haría sentir más seguro en este proceso? ¿Cómo podemos apoyarnos mutuamente para hacerlo exitoso? Esa pregunta abrió la puerta a un diálogo real. Las respuestas comenzaron a fluir, cada mecánico compartiendo sus temores y también sus esperanzas. Manuel no solo tomó notas, capturó las emociones. Por primera vez, la sala se sentía menos opresiva. La vulnerabilidad colectiva se transformó en una energía palpable. Decidió que cada propuesta sería parte del proyecto, no solo una línea más en una presentación. Mientras los minutos se deslizaban, Manuel sintió cómo la conexión con su equipo se transformaba. No era solo él quien estaba al mando, éramos un conjunto, una comunidad con un objetivo común. Sin embargo, los ecos de su propia inseguridad no desaparecieron. Con cada afirmación que hacía, sentía que se abría un abismo entre su carácter y la percepción que sus compañeros podían tener de él como líder. Finalmente, la reunión tocó a su fin. El nuevo enfoque había encendido una chispa en la sala.
Él los había escuchado y, a su vez, les había impulsado a compartir. Pero ahora venía la parte más dura, debía presentar esa transformación ante el CEO, un hombre conocido por su desdén. El día de la presentación llegó. Manuel se plantó frente a la audiencia, el corazón golpeando en su pecho. A medida que comenzaba a hablar, sus dudas reaparecieron. ¿Sería capaz de transmitir la pasión de su equipo? ¿Podría demostrar que los cambios eran sinónimo de progreso y no de miedo? Pero en ese momento, vislumbró la mirada resuelta de Carlos entre el público, quien le sonrió con aprobación. Esa pequeña conexión fue suficiente para que la adrenalina fluyera. Con cada argumento, buscó conectar la esencia del proyecto con las emociones que había recogido de su equipo. Sabía que la historia que contara era más que solo números, era una narración de ambición y aprecio. Mientras concluía su exposición, el CEO no apartaba la mirada, pero su rostro se mantenía impasible, un enigma que Manuel aún debía descifrar. La expectación en el aire era densa. Y así, lo que hemos construido no es un simple cambio, es nuestra oportunidad. No solo para el taller, sino para cada uno de nosotros en este camino, concluyó Manuel, su voz resonando con determinación. Mientras la sala se llenaba de murmullos, una pregunta latente colgaba en el aire: ¿sería lo suficiente para cambiar la perspectiva del CEO? Esa ambigua expectativa lo llevó a un nuevo dilema: si no lograba el apoyo que necesitaba, ¿qué pasaría con su equipo? ¿Estaba dispuesto a enfrentarse a esa dura verdad? La sala se llenó de murmullos mientras Manuel abandonaba el estrado, su mente aún envolviendo el eco de sus propias palabras. Había dejado todo en aquella presentación, pero la incertidumbre se mantenía latente en el aire. El CEO seguía en silencio, una figura esculpida en piedra que parecía tomar nota de cada movimiento. Con su mirada fija, Manuel pudo percibir un sutil entrelazado de dudas, pero también de posibilidades. Esa noche, tras regresar a casa, Manuel se sentó en su pequeño taller, un refugio repleto de herramientas y piezas mecánicas que hablaban de su vida. La luz de una lámpara amarilla iluminaba el lugar, creando un ambiente familiar pero cargado de su inquietud. Preguntas giraban en su mente como engranajes desafinados: ¿había sido lo suficientemente convincente? ¿Su equipo podría soportar la indefinición? La fragilidad de su papel como líder pesaba, y la idea de no ser capaz de guiar a su equipo era aterradora. Sin embargo, en medio de la reflexión, Manuel comprendió que su viaje personal no podía detenerse allí. La transformación que había comenzado en la sala de juntas debía continuar en su propio ser. Esa noche, hizo un compromiso interno: no solo ajustaría el enfoque de su equipo, sino que se esforzaría por descubrir sus propias capacidades ocultas. La duda no lo definiría; en su lugar, comenzaría a buscar y a trabajar en sus habilidades como comunicador y líder. El siguiente día se presentó con un nuevo enfoque. En lugar de realizar su habitual ronda por el taller, decidió iniciar pequeños talleres de equipo. Se reunieron en un área informal, con herramientas y materiales a su alrededor, generando un ambiente propicio para el intercambio de ideas. Mientras los mecánicos se concentraban en los problemas comunes, él los guiaba, no con respuestas directas, sino con preguntas que los hacían razonar entre ellos. Con cada interacción, la confianza entre ellos se solidificaba. ¿Cómo podemos hacer este proceso más eficiente?, inquiría, generando un ciclo de preguntas que los llevó a descubrir mejoras que Manuel nunca había considerado. Con el tiempo, cada miembro del equipo comenzó a proponer soluciones y a sentirse partícipe del proceso. Las paredes que lo habían encerrado como el único responsable se empezaron a desmoronar. Se dio cuenta de que, al empoderar a su equipo, él también se reforzaba. Sin embargo, a pesar de estos avances, su vulnerabilidad permanecía visible. Las reacciones del CEO aún vibraban en su mente como una sombra persistente. Manuel decidió que, para sentirse más seguro en su papel de líder, debía buscar un mentor. Recordó a un antiguo supervisor, alguien que había sido un maestro en el arte de la comunicación efectiva. No dudaría en buscar su consejo, en compartir sus temores e inseguridades. Al final de esa semana, se reunió con él, intentando articular sus incertidumbres. Estoy aprendiendo a ser un mejor líder, pero estoy lidiando con el juicio de otros y mi propia vulnerabilidad.
¿cómo puedo mostrarme fuerte sin dejar de ser auténtico?, preguntó, consciente de que cada palabra era un ladrillo más en la construcción de su propia confianza. Mientras el mentor compartía sus experiencias, Manuel se dio cuenta de que incluso los grandes líderes también enfrentan el temor y la duda. Aquella revelación resonó en él, alimentando una llama nueva que lo impulsaba a seguir adelante. Con el regreso al taller, no solo había adquirido herramientas para mejorar su liderazgo, sino que había comenzado a abrazar su vulnerabilidad como parte del proceso. Esta nueva comprensión le otorgó una perspectiva fresca sobre su futuro, pero aún había una certeza inquietante en el aire: la reunión con el CEO se acercaba y las decisiones finales se tomarían pronto. La noche previa a la cita, Manuel sintió una mezcla de nervios y determinación. Era el momento de desplegar lo aprendido, de mostrar no solo a su equipo, sino también al CEO, que el verdadero liderazgo no se trata solo de poder, sino de conexión y autenticidad. Con él. Amanecer, nuevos desafíos se presentarían, y él estaba listo para enfrentarlos de frente. ¿Y si su voz, completamente sincera, pudiera cambiar la percepción del CEO? ¿Acaso se atrevería a arriesgar su posición para proteger no solo su proyecto, sino la unidad de su equipo? La respuesta, ya sabe que solo podría descubrirla enfrentándose a su propio temor. La mañana de la reunión llegó con un aire tenso y vibrante. Manuel despertó antes de la salida del sol, su mente atareada pensando en cada palabra, cada gesto que debía presentar ante el CEO. Decidió vestirse con un atuendo que reflejara no solo su profesionalismo, sino también su verdadero yo, una camisa azul que había sido un regalo de su antiguo mentor. Mientras se abotonaba la camisa, recordó las palabras de su supervisor: no temas mostrar quién eres. La autenticidad nunca pasa de moda. En el camino a la oficina, la autopista parecía un reflejo de su propia mente, llena de curvas y un tráfico lento que apenas lo acercaba al destino. Sin embargo, en medio del ruido y la prisa, encontró un momento de claridad. ¿Acaso no había llegado hasta aquí gracias a su capacidad para transformar la incertidumbre en acción? Esa idea lo impulsó a visualizar la reunión no solo como una evaluación de su trabajo, sino como una plataforma para contar la historia de su equipo, de la lucha diaria y de los logros que habían tenido juntos. Al llegar, fue recibido por un ambiente frío y formal. La sala de conferencias era un espacio que intimidaba, con su mesa de vidrio y sillas de cuero negro que parecían absorber la calidez de la vida. Aún así, Manuel respiró profundo y se sentó, recordando que sus nervios eran simplemente energía que podía transformar en motivación. Cuando el CEO entró, la atmósfera se tornó aún más densa. Sin embargo, Manuel se dispuso a canalizar la conexión que había cultivado con su equipo. Comenzó la presentación con una historia, relatando cómo, a partir de preguntas simples, su equipo había logrado realizar mejoras significativas en los procesos. Al hablar, la voz de Manuel resonaba con autenticidad, una sorpresa para él mismo. Cuando un mecánico se siente valorado y escuchado, se convierte en un innovador. La clave está en empoderar las voces individuales para construir soluciones colectivas, afirmó con determinación, observando cómo el CEO comenzaba a aflojar la severidad de su expresión. A medida que la reunión avanzaba, la confianza de Manuel crecía, pero cada interrupción incisiva del CEO lo golpeaba con la realidad de su posición. Dígame, Manuel, ¿cómo puede estar seguro de que estos cambios son sostenibles? El tono era firme, pero la pregunta revelaba un interés genuino. En vez de esquivar la respuesta, Manuel profundizó y compartió no solo estadísticas, sino también cómo cada miembro del equipo había contribuido con su pasión e ingenio. Estamos construyendo un ambiente donde el miedo a fallar se ha transformado en un espacio seguro para la innovación, explicó, consciente de la vulnerabilidad que antes le pesaba y que ahora había sido liberada. Sin embargo, la batalla no había terminado. La mirada del CEO era aún evaluativa, y Manuel sintió el peso de las expectativas. Se planteó un dilema interno: ¿debería permitir que la presión lo moldeara, o arriesgar su posición al ser plenamente sincero acerca de las dificultades que enfrentaban? Con una profunda inhalación, Manuel tomó una decisión. Lo que no se ve en los números son los sacrificios que estamos haciendo cada día. A veces, el camino hacia la mejora está lleno de tropiezos y fracasos.
Yo también me siento vulnerable al liderar este cambio, pero eso es parte del proceso. Los murmullos en la sala se detuvieron, incluso el CEO parecía haber bajado su guardia. Manuel pudo sentir el cambio en la atmósfera y, con él, un nuevo compromiso se forjó entre ellos. La autenticidad que él había decidido abrazar también tocaba a la audiencia, creando una conexión genuina que podría definir el futuro del proyecto. Con un cierre efectivo, dejó claro que lo más valioso de su propuesta no eran los gráficos ni las métricas, sino la capacidad del equipo de ser resilientes, de aprender unos de otros. La pregunta en su mente era si eso sería suficiente para ganar la aprobación del CEO. Al salir de la sala, una sensación de ligereza lo invadió. Había dado un gran paso, pero las decisiones finales estaban aún por venir. Mientras el día avanzaba, sintió que la incertidumbre nunca lo abandonaría por completo, pero al menos había descubierto una parte de sí mismo que estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío. En ese instante, mientras caminaba hacia su taller, una notificación emergió en su teléfono, un mensaje de un miembro clave del equipo que había estado fuera del radar durante algún tiempo decía: necesito hablar contigo. Hay algo importante que descubrí. La inquietud comenzó a formarse nuevamente en su pecho. ¿Qué podría ser? ¿Y cómo impactaría eso en su camino hacia una mayor autenticidad y liderazgo? Manuel sintió un escalofrío recorrerlo al leer el mensaje. En su corazón, una mezcla de entusiasmo y temor comenzaba a burbujear. ¿Qué podría haber descubierto su colega que pudiera alterar el rumbo de su proyecto? Era innegable que la presión aumentaba, pero también lo hacía su determinación. Sabía que había encontrado su voz y que la autenticidad era tanto su arma como su escudo. Era hora de enfrentarse a cada desafío con una visión renovada. Al llegar al taller, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Manuel notó que algunos de sus compañeros lo miraban con curiosidad, quizás eran conscientes de que se estaba gestando algo grande. En la tranquilidad del espacio, se encontró con Luis, el mecánico que había enviado el mensaje. Luis, un joven brillante con una mente inquieta, se expresaba con franqueza sobre los problemas que habían enfrentado en su trabajo cotidiano, y ahora parecía listo para aportar sus ideas innovadoras. Manuel, he estado pensando en lo que propusiste sobre sostenibilidad. Estaba investigando y me encontré con algunas tecnologías que podrían fácilmente integrarse a nuestro funcionamiento. No solo mejorarían la eficiencia, sino que también podrían reducir costos a largo plazo, expuso Luis, iluminándose mientras hablaba. Las palabras resonaron con fuerza en el interior de Manuel. Ese tipo de iniciativa era exactamente lo que necesitaban para avanzar. El equipo había empezado a soñar juntos, con la posibilidad de no solo seguir los pasos de la industria, sino de liderar el camino hacia un futuro innovador. Sin dudarlo, Manuel convocó a una reunión con todos los mecánicos. Aura de emoción y posibilidad llenó el taller mientras compartía la nueva información y las ideas de Luis. Los rostros, antes llenos de escepticismo, comenzaron a brillar con la posibilidad de ser parte de un cambio real. Se sentaron en círculo, discutiendo cómo podrían implementar estas nuevas tecnologías y trabajando juntos en la estructura del proyecto. Si vamos a hacer esto, necesitamos que todos estemos en la misma sintonía. Este no es un proyecto de Manuel, es de todos nosotros, enfatizó con firmeza. Cada intervención de sus compañeros aportaba una nueva dimensión al proyecto, y Manuel no solo se convirtió en un líder, sino en un facilitador de la creatividad grupal. Las herramientas del taller, que antes representaban solo un medio para un fin, ahora se convertían en símbolos de su unidad. Con el tiempo, llegaron a construir un prototipo que integraba las ideas innovadoras y sostenibles en su trabajo. Estaban desarrollando un modelo que podría revolucionar la actividad del taller y, al mismo tiempo, construir una conexión emocional con cada miembro del equipo. Era una fusión entre tecnología y un sentido de comunidad que había estado ausente. Cuando llegó el día de la presentación ante el CEO y otros altos ejecutivos de la empresa, el corazón de Manuel latía con la fuerza de una máquina bien afinada. Hizo una breve introducción sobre el viaje que habían recorrido y cómo el equipo había sido el verdadero motor de esta transformación, no solo como mecánicos, sino como innovadores comprometidos. Al presentar el prototipo,
La mirada del CEO fue atenta, y había en sus ojos una leve chispa de interés. Manuel utilizó cada palabra para conectar no solo las ideas, sino también las emociones detrás de ellas. Habló sobre la importancia de trabajar juntos como un equipo y de liderar desde la autenticidad, no solo desde la autoridad. Estamos listos para cambiar la narrativa sobre lo que significa ser un taller automotriz. No solo somos mecánicos, somos creadores, innovadores, y nuestra voz importa, finalizó con una entrega apasionada. Con la mirada del CEO fija en él, la sala se llenó de murmullos de aprobación. Una sensación de alivio y orgullo se desbordó por el taller, todos habían sido parte fundamental de aquella transformación. Al terminar la reunión, el CEO finalmente sonrió y asintió, reconociendo el esfuerzo del equipo a través de un comentario conciso pero poderoso. Impresionante trabajo, Manuel. Creo que hay un futuro brillante por delante para este taller. Salió de la sala con una nueva seguridad. No solo había logrado impresionar al CEO, sino que había reafirmado su propia identidad y la del equipo. Ahora, llenos de confianza, podían enfrentar cualquier desafío que el futuro les pudiera presentar. Esa noche, mientras Manuel dejaba el taller, sintió una profunda satisfacción al mirar hacia atrás. No solo había logrado conquistar su espacio en el mundo automotriz, sino que había creado un equipo cohesionado, auténtico y poderoso. Cada miembro se había levantado y había reafirmado su valor no solo como trabajadores, sino como innovadores contribuyentes a esa nueva historia. En el horizonte, se vislumbraban nuevas oportunidades y desafíos, y Manuel estaba decidido a abrazarlos, no solo como mecánico, sino como un líder que había aprendido que la verdadera transformación proviene del trabajo en equipo y de la valentía de ser uno mismo. Había conquistado sus miedos, había demostrado que el respeto se gana, y había tejido una narrativa que podía inspirar a otros. Era un nuevo amanecer en su carrera, y el viaje apenas comenzaba. Ahora es el momento de que ustedes también comiencen su propia transformación. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las historias emotivas exclusivas que te inspirarán a actuar en tu vida. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean este tipo de historias llenas de superación. Comenten con sus reacciones y teorías sobre este final emocionante, porque sus opiniones realmente importan. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyarnos y ser parte de esta comunidad de verdaderos fans de superación personal. Ustedes tienen el poder de hacer la diferencia.